Los ideales se parecen a las estrellas, en el sentido de que nunca las alcanzaremos. Pero como los marineros, con ellos dirigiremos el rumbo de nuestras vidas. Albert Schweitzer, médico, filósofo, teólogo, músico y misionero, premio Nobel, franco-alemán. Bienvenidos a Controversial con el doctor Alberto Motesi, el punto de encuentro de ideas, propuestas, diferentes puntos de vista, pero solo la verdad tiene que vencer. Un programa para gente que piensa. ¡Comenzamos! Roban pero hacen, le dijo un pastor a otro pastor en su propio país, refiriéndose a los gobernantes de turno. ¡Qué vergüenza! ¡Cuánta oscuridad aún en los que debiéramos ser portadores de luz! ¡Qué urgente necesidad tenemos de entender claramente la ética del reino de Dios! La mente del reino no solo tiene que ver con nuestro comportamiento personal, también incluye la totalidad de la vida nacional. En cada detalle, los hijos de Dios debemos incorporar algún atributo del carácter de Dios. En democracias tan precarias como las nuestras, dicho de forma elegante, democracias en construcción, los cristianos debemos ser no solo defensores de la vida, es decir, de los niños aún no nacidos, sino de la vida en su totalidad. Por ejemplo, defensores de la separación de poderes y de la transparencia y ejercicio del poder judicial. Sin este elemento no hay real democracia. Lo más potente del Señor Jesús no fue su milagroso poder, sino su intachable justicia. Hoy con nosotros el doctor Alberto Motesi, autor de 17 libros. La prensa lo llama el pastor de los presidentes. Recibió el micrófono de oro de la NRB en Washington, D.C. por su excelencia en las comunicaciones. José Luis Sáenz, comunicador creativo, movilizador urbano, anfitrión de diversos programas de radio y televisión. Muy bienvenidos a Controversial. Estoy aquí con don Alberto Motesi. Buenas, don Alberto, ¿cómo está? Bien, contentísimo. Creo que hay tantas amigas y amigos siguiendo este programa. Me anima muchísimo que estamos creciendo en pensar en cómo influenciar a nuestras naciones. Carácter reflejado en la vida nacional. Ah, qué título, don Alberto. ¿Quiere decir que hay un carácter que no se refleja? Bueno, muchas personas piensan que el mundo o la nación o el país o la cultura influencia todas las cosas. Yo quiero verlo desde otro punto de vista. Es la iglesia que debe influenciar a todas las cosas. Bien, nuestro invitado especial es originario de Guatemala, vive en el sur de California, tiene un doctorado en el seminario más grande de los Estados Unidos, Fuller, en transformación comunitaria. El doctor Melvin Valiente. Un abrazo, doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está? Gracias, igualmente José Luis, de verdad que es un privilegio, es una bendición en esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes y en este programa que pienso que es muy importante para que como iglesia, como decía el doctor Alberto Motesi hace un momentito, ser esa fuerza de influencia, de transformación en nuestras comunidades y naciones. Así es. Bueno, hablando del carácter que se refleja en la nación, pues pareciera hoy más que nunca que todos los principios están mencionados, pero allá en lo secreto, porque en lo público pareciera no reflejarse. ¿Cuál es su opinión en cuanto a esto? ¿De verdad existe un carácter que está oculto hoy entre cuatro paredes o en algunos círculos muy lejanos de las esferas de la vida?
Sí, es como un tesoro escondido, Mm, el cual lo tenemos guardado y se encuentra dentro de las cuatro paredes de nuestros santuarios, templos, centros de adoración, donde como iglesia hemos aprendido y de verdad que nos hemos quedado en un texto que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en la mayoría de los casos se nos ha olvidado de que necesitamos sacar ese tesoro, esa influencia, ese poder que Dios nos ha dejado, porque la realidad es de que la iglesia es la sal de la tierra que le da ese sabor y que la trae, ¿verdad?, hacia un punto donde la iglesia necesita ser influencia, transformar. La iglesia debería ser la que dicta y mm. la cual guía a las comunidades hacia un mejor vivir, porque somos prácticamente el reino de Dios, el cual debe de extenderse acá en la tierra. Sí, y esto es muy serio, don Alberto, porque si nosotros, la iglesia, somos responsables de reflejar el carácter de la nación y no lo estamos haciendo, la palabra enseña claramente que el juicio comienza en casa y no se irá por allá con los narcotraficantes o con quienes estén con un comportamiento no bueno, sino con la casa, la iglesia. Bueno, José Luis, misericordiosamente hablando, creo que somos el producto de un complejo de minoría que ha tenido la Iglesia durante mucho tiempo en América Latina. Fuimos un grupo minoritario y cualquier minoría, sociológicamente hablando, tiende a encerrarse para autoprotegerse, pero la iglesia cristiana no es ya una pequeña minoría, es un grupo enorme, por cierto, es el grupo social de más rápido crecimiento en América Latina y ya es tiempo de usar pantalones largos y salir de las cuatro paredes y cumplir nuestra misión, como está expresando el doctor Melvin Valiente, ser la sal, ser la luz. La luz no está para brillar dentro de un espacio lleno de luz. La luz está para brillar donde hay oscuridad. Así que es tiempo de sacar la lámpara y llevarla a cada esfera de la vida, especialmente a la esfera de la política, donde hay tanta corrupción, la esfera de la justicia que determina el carácter de un país. Sí. Creo que el carácter de la iglesia debe salir afuera a través de sus hijos e iluminar al carácter nacional. Ustedes son predicadores también y habrán escuchado muchas veces que usamos esto, es el tiempo, llegó el tiempo, es la hora. Y venimos diciendo esto hace mucho tiempo, pero pareciera que si don Alberto, como dices, es tiempo de usar pantalones largos, ¿cuándo va a llegar el tiempo de usar la toga, el martillo para ser los jueces, para ejercer la jurisprudencia de una nación? Estamos lejos todavía de eso, don Alberto, doctor Melvin. ¿Cómo vamos entonces a ejercer esos lugares? ¿Cómo vamos a llegar a esos lugares si estamos muy ocupados en nuestras religiones y estamos muy ocupados en nuestros templos? ¿Cómo llegamos entonces a esas posiciones? ¿Qué le parece, doctor Melvin? Sí, estaba pensando precisamente en un texto en la palabra de Dios, en Isaías capítulo 60, versículo 1, donde dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Me llama la atención que ese texto fue dicho por el profeta Isaías hacia la nación de Israel después de que estaban regresando del exilio babilónico. Y una de las razones por las cuales fueron llevados al exilio, principalmente fueron dos o tres razones. La primera fue la idolatría de la nación. Segundo, que es algo que casi no mucho se menciona, fue el asunto de justicia. La opresión que existía dentro de los mismos reyes hacia el propio pueblo de Israel, el maltrato a la viuda, el maltrato al extranjero, todas esas cosas contribuyeron para que viniera el juicio de Dios sobre la nación de Israel y la lleva por 70 años a Babilonia. Y cuando vienen saliendo de Babilonia, les recuerda la misión que les había dado cuando salieron de Egipto. Es lo mismo, que iban a hacer luz. Por eso dice aquí, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Entonces, es un asunto de no solamente proclamar,
de que este es nuestro tiempo, que este es el año, que ha llegado el momento de conquistar. A esas palabras debemos de ponerles pies, debemos de ponerle acción, debemos de ponerle planes de desarrollo y comenzar a llevarlo a la práctica. Lo que le hace falta a la iglesia en este momento es la práctica, porque tenemos el conocimiento, tenemos la teoría, tenemos todo lo que se necesita ya. Hemos pasado mucho tiempo en los templos recibiendo mucha información, mucho entrenamiento, mucha capacitación, pero donde hemos fallado es en la implementación de todo eso que hemos recibido. Sí. En una iglesia había un rótulo en la salida del templo hacia la calle y decía, saliendo de estas 4 paredes, allá afuera está tu misión, está tu campo de trabajo, está el propósito que debes de cumplir para la gloria de Dios. Entonces, los, las 4 paredes, los templos, los lugares de adoración deberían de ser como un campo de entrenamiento para poder salir a transformar nuestras comunidades para la gloria de Dios. Y es que dentro de esos 4 paredes, don Alberto, se habla, por ejemplo, de lo que debería ser un carácter de un juez, por ejemplo, de una nación. ¿Cuáles son las características, cree usted, don Alberto, que debería tener un juez en una nación? Bueno, primero doy gracias a Dios por los pensamientos del doctor Melvin Valiente. Siento exactamente lo mismo. La iglesia es el lugar del entrenamiento, desde donde enviamos a los que van a servir a Dios, en donde hay que servirlo, en la comunidad, en la nación, en la cultura, en la economía, en la política, en el gobierno, en el deporte, en las comunicaciones, en la vida entera. Yo creo con todo mi corazón que una forma es enviar a los hijos de la iglesia a prepararse. Nadie da un salto de la silla en el auditorio de su congregación a una Corte Suprema de Justicia. Pasa por muchísimos procesos que son realmente sumamente importantes. Queremos ver a Dios en nuestra nación. Por ejemplo, necesitamos tener jueces que gobiernen con la Constitución en la mano y con la Biblia en la mente y en el corazón. Pero para que lleguen a una corte, aún a una corte menor, tienen que prepararse, deben educarse. Debemos enviar a los hijos de la iglesia de la misma manera como los enviamos a un seminario bíblico, enviarlo a donde se preparan los que gobiernan naciones. No tengo ningún temor de afirmar esto. Es una experiencia importantísima que apoyemos a los que tienen talento en su preparación para que logren llegar a las esferas de poder y lo hagan como siervos de Dios. En el día de hoy, tantas injusticias que vivimos a nuestro alrededor, ¿deberían los cristianos permanecer callados? ¿Deberíamos envolvernos en resolver estos asuntos? ¿Qué le parece, doctor Melvin? Sí, antes de responder esa pregunta, me gustaría continuar un poquito lo que estaba diciendo el doctor Alberto Motesi, y es esa idea de la preparación de las personas. Creo que las iglesias deben de ampliar su currículum de preparación de líderes. Regularmente preparan diáconos, preparan misioneros, preparan evangelistas, preparan líderes de jóvenes, líderes de escuela dominical. Hay entrenamientos de escuela dominical, entrenamientos de líderes, entrenamientos de directores de ministerios y todo eso. Deberían de incluir algún tipo de entrenamiento para personas, para que sean luz en sus trabajos, en Hollywood, en la política, en todas las esferas que existen en los países. Entonces, creo que parte del currículum del entrenamiento de nuestras iglesias debería de incluir cómo yo puedo ser un hombre de Dios o una mujer de Dios donde yo trabajo o donde yo me desarrollo. Después de eso, ¿puede un cristiano o debería un cristiano hablar acerca de las injusticias que están ocurriendo? Creo que sí, y se necesita mucha sabiduría y dirección de Dios para eso. Proverbios capítulo
31, versículo 8 al 9, dice, levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Entonces sí creo que es importante que la iglesia levante esa voz por todos estos grupos que están siendo discriminados, por personas que están sufriendo injusticia. Y no solamente levantar la voz, sino que también ver de qué manera nosotros podemos aliviar el dolor de aquellos que están sufriendo. Así es. ¿Estás de acuerdo, don Alberto? Estoy más que de acuerdo, pero la reflexión del doctor Valiente me provoca una preocupación tremenda, porque así como Dios es amor, también Dios es fuego consumidor. Y el juicio va a comenzar en la iglesia. Me pregunto, ¿cómo será el juicio para aquellas iglesias que apoyaron, por ejemplo, a dictadores en América Latina? Me parece que será un juicio muy difícil para afrontar. Cuando hemos callado frente a la injusticia, no hemos sido profetas como tendríamos que haber sido, el juicio será sobre nosotros. Yo creo que la iglesia, sin tener que embanderarse políticamente, debe ser bandera de la justicia, del honor, de la dignidad. El doctor Valiente mencionó un versículo bíblico donde incluye a los pobres. Hay más de 6.000 referencias acerca de los pobres. Y la iglesia debe entender su papel de defensa del desvalido, del que no tiene voz. Y creo que esto es sumamente importante. Esto no tiene tinte político, tiene color a Biblia. No es embanderamiento político, es reflexión y defensa bíblica de la vida humana. Bueno, sí, doctor, adelante. Una de las cosas que ahorita que estamos hablando de ese tema es la iglesia debe ser influencia en las decisiones políticas de un país, pero nunca cómplice. Wow. Es fuerte eso. Al es arranque de este Pastor, programa... eso es muy fuerte. Eso es para tuitearlo, sí. Porque si están de acuerdo con lo que dije hace un momento, el silencio frente a los dictadores, entonces la iglesia se torna en cómplice de autócratas que han provocado tanta injusticia en todo el continente. Y como ha pasado en muchos países. Don Alberto, al principio decíamos esta frase, los ideales se parecen mucho a las estrellas, en el sentido que nunca los alcanzaremos, pero como los navegantes son como dirigimos nuestra vida también. Y creo que la justicia también es así, don Alberto. ¿Realmente alcanzaremos la justicia total con nuestros sistemas, con nuestras formas de gobierno? Sin embargo, debemos de tener una claridad qué es justicia, porque hoy en día cada quien tiene su definición de justicia y dónde está colocada. Debemos de tener bien claro dónde está parada la justicia. Don Alberto, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es nuestra estrella? Bueno, yo primero quiero mencionar que en la tierra no habrá 100% de perfección en cuanto a justicia. Hay un grado de corrupción que tal vez no podrá ser erradicada totalmente, pero sí debemos trabajar hacia ese ideal. Justicia está implícita en la palabra. Se puede descubrir también, por ejemplo, en la Declaración de Derechos Humanos. Cuando una comunidad quebranta el derecho de un ser humano, está cometiendo injusticia. Cuando jueces tienen tinte político en vez de actuar en forma coherente a favor de toda la comunidad, entonces allí hay un grado de corrupción. Yo creo que, aunque no podemos tener una definición completa de la justicia, sí podemos entender que tiene que ver con la dignidad con que Dios nos creó. ¿Cómo podemos hablar de justicia en países
de América Latina especialmente, donde un pequeñísimo grupo tiene el control de casi la totalidad de la riqueza nacional y la mayoría del país probablemente en grado altísimo se acuesta con hambre y no tiene posibilidad de educar como cualquier otro ser humano a sus hijos. Creo que aunque no tenemos una definición total, completa, perfecta, podemos entender, hasta la persona más sencilla, creo que puede entender que justicia tiene que ver con la dignidad, con el respeto, con la protección de la vida del ser humano. Y creemos que proteger la vida no es solo antes del nacimiento, sino hasta la misma muerte. Así es. ¿Con qué conclusión nos deja, doctor Melvin Valiente? Con la conclusión de que cuando nosotros leemos la Biblia, en particular el Antiguo Testamento, siempre se repiten tanto en el libro de Deuteronomio como de Levítico, y los profetas hacen eco de esas frases. Siempre hubo varias cosas que Dios le recriminó a los reyes de Israel y a la nación. Y fue el asunto de el maltrato a los vulnerables. En ese caso tenía que ver cómo trataban al pobre, cómo trataban a la mujer viuda y cómo trataban al extranjero. Es increíble que esos tres términos se mencionan, pero también habla acerca de la opresión con taxes y cuando los gobiernos le robaban al pueblo. Entonces tiene mucho que ver con el asunto de tener personas arriba en los gobiernos que sean personas de equidad, personas en santidad. Obviamente no vamos a esperar eso de una persona que no tiene a Jesucristo, pero hay personas dentro de los gobiernos que tienen los principios cristianos, los cuales deben de crear cierta influencia, dar cierta palabra de dirección en esos entornos políticos. Y ahí es donde necesitamos nosotros, precisamente, hombres y mujeres de Dios, que estén dentro, pero que no se contaminen, sino que sean como la levadura que causa influencia en lo que está ahí adentro hasta que llegue a ser algo mucho más grande. Pero los principios de reino, de equidad, santidad, paz, integridad, justicia son muy importantes dentro de esto. Así es. Doctor Melvin Valiente, le agradecemos su participación. Gracias. Regrese pronto, le mandamos un gran abrazo. Gracias, Melvin. Un honor tenerte en este programa. Gracias igualmente. Ahí está el doctor Melvin Valiente desde el sur de California. Vamos a un pensamiento final con don Alberto Motesi. Esto es Controversial. Gracias, José Luis. ¿Por dónde vamos a empezar? Creo por la renovación de nuestra mente. El mandamiento dice: amarás al Señor con toda tu mente. Debemos aceptar el hecho de que Dios es mucho más grande de lo que conocemos. El reino de Dios es mucho más grande de lo que hemos entendido. Debemos aceptar el hecho de que no estamos bien y que bíblicamente no hay separación entre lo sagrado y lo secular. La Biblia dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Tu país, sí, escúchame, tu país te está esperando. La luz es para hacer retroceder las tinieblas, la sal para darle sabor a las cosas. Cumple tu misión, sal de las cuatro paredes y ve a tu comunidad y brilla para el Señor. ¿Quieres prepararte para una transformación en el mundo? Hazlo en Alberto Motesi University, alto nivel académico y espiritual. El estudiante es entrenado moral y espiritualmente para ser agente de transformación. Esta universidad te prepara para brillar en el mundo de las artes, la política, el gobierno, la economía, los medios masivos, la cultura en general. Programas disponibles, certificado y asociado en artes ministeriales, licenciatura en artes ministeriales. Te conviene. Alberto Motesi University. Estudia, prepárate, es tu tiempo.
Para más información visita www.albertomotesiuniversity.com.